Bueno, vamos a comenzar. Como se puede leer en el título, nosotros preparamos en esta tarde un mensaje, un compartimiento que va a estar en relación a un tema. Pusimos de título La tendencia del hombre a hacer lo malo. ¿Por qué pusimos este título? Porque escudriñando la palabra de Dios, leyendo ya hace un tiempo atrás, pudimos dar cuenta que en diferentes pasajes de la Biblia, incluso en distintos libros, había algo en común, una actitud, un comportamiento que toma el pueblo de Dios, y este comportamiento tiene que ver con hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Se podría decir desobedecer a su palabra, ¿no? Dimos cuenta que se repite una frase, mejor dicho, citas bíblicas, versículos, que hacen referencia a esto, que los hijos de Dios hacen lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces, para poder ordenar y tener en cuenta, marcamos ciertos ejes que son los que van a ir guiando y ordenando un poco el mensaje para que se pueda compartir. Y localizamos entonces en primer lugar, como venía diciendo, la desobediencia. Esta desobediencia, este comportamiento inadecuado, indebido, esta actitud de los hijos de Dios, lo que trae aquí el siguiente factor que tiene que ver con un castigo, un enojo, se podría decir la ira de Dios también sobre el pueblo, pero queremos resaltar en tercer lugar que esta ira, este enojo es algo temporal. Es decir, que el enojo de Dios no permanece para siempre. Dios, como hablábamos hace un tiempo atrás, Dios es amor, entonces Él siempre va a dar también una salida, va a dar una respuesta a este castigo que suele imponer, ¿no? Y para ir comprendiendo un poquito acerca de lo que queremos transmitir, vamos a leer un ejemplo en Génesis. Génesis capítulo 6, versículo 5 y 6. Antes de eso vamos a leer el versículo 1, ¿sí? De Génesis 6. ¿Ya? Sí, ahí va a leer Cristian para ir contextualizando. Versículo 1. Sí. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Bien, aquí entonces vemos, ¿no?, que la tierra comenzó a multiplicarse. Los hijos de Dios comenzaron a multiplicarse, comenzaron a tener hijos, y dice que viendo los hijos de Dios que los hijos de las demás personas eran lindas, tomaban para sí esas mujeres, ¿no es cierto?, desobedeciendo la costumbre que se tenía, que era de formar familia con los de su propio pueblo, ¿no? Entonces, incluso el mismo subtítulo de este capítulo dice la maldad de los hombres, que es lo que queremos hablar en esta noche. Acerca de esta desobediencia, también queremos resaltar que Dios siempre ve, siempre está viendo lo que hacen las personas, lo que hacen sus hijos, y por eso en el versículo 5 podemos ver esto que estoy diciendo. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces aquí vemos la maldad, vemos la desobediencia, y como decíamos hoy, a esto le acontece un castigo, una ira, el enojo de Dios hacia sus criaturas. Sí, como decía Anabela, ¿no?, que siempre había una consecuencia, había un castigo. El enojo de Dios era temporal, pero siempre Dios en su misericordia, en su gran misericordia, siempre halló esa salida, ¿no? Siempre pensaba en esa salida, mejor dicho. En el versículo 8 dice:
Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Acá dice que el corazón de Noé era bueno, que los pensamientos de Noé eran buenos, no como los del pueblo, que dice en el versículo 5, si no podemos a leer, que decía que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solo el mal, no como el corazón de Noé, que era agradable ante los ojos de Jehová. Me hace recordar, ¿no?, a un pasaje en Jeremías que dice que el corazón del hombre es maligno y perverso. Dice también en Jeremías, donde leyó el versículo que mencionó Cristian, dice: ¿quién conocerá el corazón del hombre? Y él bien explicaba recién que Dios conocía el corazón de Noé. Por eso fue que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, y él no fue parte de este enojo de Dios, sino que Dios salvó a Noé, salvó a su esposa, salvó a sus hijos, dice su palabra, a las esposas de sus hijos. Noé hizo todo lo que Dios mandaba, Noé obedeció, entonces halló gracia y fue salvado, y encontró esta salida que también queremos mencionar. Una parte importante, ¿no? El mismo Dios, el creador de todo, dice en el versículo 6 que se arrepintió de haber creado. Génesis 6:6, para los que recién se están conectando, dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y ahí estaba la consecuencia que queríamos mencionar. Él iba a castigar a esa gente, al pueblo, ¿no? Iba a castigar con un diluvio. El versículo 7 dice: y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. A mí me hace pensar mucho este versículo, el propio creador del mundo arrepintiéndose, viendo que el hombre es malo, que su corazón es malo. Dice también en Génesis 8:21. Dice: porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Aquí queríamos detenernos porque, como decía Cristian, el corazón del hombre es malo. El corazón del hombre contamina. Sí, es maligno y perverso. Y hay un ejemplo, un claro ejemplo que el Señor Jesucristo, ¿no?, nos enseña y nos demuestra qué es lo que contamina al hombre. En Marcos capítulo 7, hablando el Señor Jesús, un claro ejemplo, ¿no?, a los fariseos. Marcos capítulo 7, versículo 20 al 21. Dice así: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, etc. Acá está hablando el Señor Jesucristo en un claro ejemplo de lo que contamina al hombre, lo que está adentro. ¿Dónde está nuestro corazón? Adentro. ¿Dónde están nuestros pensamientos? Adentro. ¿Y qué es lo que contamina a este hombre? ¿Y qué es lo que contaminó al pueblo de Noé? Los pensamientos. ¿Por qué? Todo lo que sale del hombre es lo que contamina. Un claro ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo. Quiero agregar nomás a esto que estaba mencionando Cristian. Siguiendo nuestra lectura de Génesis 6, dice el versículo 11, explica cómo se encontraba esta generación, la cual también vivía Noé, pero él era diferente, como bien decíamos. En el versículo 11 y 12 explica, dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. El 12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pensando así, ¿no?, el panorama es terrible. Es un panorama similar también a lo que acontece hoy en día. Vemos cuánta corrupción hay, vemos cuánta gente perdida en sus caminos, en los caminos de su propio corazón.
errantes, sin rumbo y sin salida. Decíamos hoy que Dios siempre otorga una salida, a pesar de la desobediencia del hombre, otorga una salida, un camino, y de eso también es lo que queremos hablar. Y queríamos, como decíamos al comienzo, teníamos varios ejemplos. Este primero fue el ejemplo de Noé y cómo se encontraba la tierra en ese momento, la desobediencia de los hombres. Y la salida. Y la salida. Y ahora otro ejemplo similar también queríamos comentar en esta hora. Se trata de Moisés. Cristian va a ir detallando un poquito más. Sí, en Éxodo 20, del 18 al 19, acá Jehová había hablado a Moisés todos los mandamientos, ¿no?, que ya bien conocemos. Acá, como bien decimos, que Moisés había hablado con Dios acerca de los mandamientos. Nos detenemos en el capítulo 20, versículo 18 al 19. El título es El terror del pueblo. Dice así: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, el sonido de la bocina, el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Acá el pueblo, ¿no?, tenía un terror, dice el título, un temor santo, un temor reverente, que hasta incluso le llevó a decir: oiremos lo que va a decir Jehová. Dice aquí, ¿no, Anabela? Claro, el pueblo, en este temor que decía Cristian, sabía, ¿no?, que no podía acercarse a este lugar santo, pero ponían delante, como mediador entre ellos y entre Dios, a Moisés. Ellos dijeron, en el versículo que leyó Cristian: habla tú y nosotros oiremos. Aquí se puede ver tal vez un contraste diferente, porque el pueblo está dispuesto. Queremos hablar de esa disposición que como personas tenemos, pero también sin dejar de lado que nuestro corazón siempre tiende hacia el mal, lamentablemente. Y ellos estaban dispuestos a escuchar lo que Dios le iba a decir, le iba a transmitir a través de Moisés. Muchas veces también encontramos personas en la vida cotidiana que están dispuestos a escuchar, pero es diferente la actitud o lo que acontezca después de que uno le presente lo que Dios quiere para cada uno de nosotros en nuestra vida. Quiero leer en Éxodo 24, el versículo 3 también, haciendo referencia a esta actitud en este momento que tuvo el pueblo de Israel. Entonces, Éxodo 24, 3 dice: una vez que Moisés ya descendió en un primer momento de hablar con Dios, y dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz, o sea, unánime, y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Qué lindo hubiese sido, ¿no?, que esta actitud del pueblo se mantenga. Sí. Pero ¿qué pasó más adelante? Más adelante en el capítulo, ¿no?, 31, versículo 18. Claro, queríamos volver a remarcar esta tendencia, este corazón maligno, este corazón que nos lleva a hacer lo malo, lo indebido. Parecía estar todo tranquilo, todo predispuesto, la disposición del pueblo, estaban dispuestos, disponibles a escuchar. Sí, oiremos, decía el pueblo, ¿no? Pero acá vemos cómo actúa el corazón y los pensamientos del hombre, porque dice el versículo 31, el capítulo 31, versículo 18: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tabla de piedra escrita con el dedo de Dios. El capítulo 32, versículo 1, dice:
Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Acá vemos, ¿no?, cómo actúa ese corazón de nuevo, maligno y perverso, ¿no? El pueblo comenzó a desesperarse. Moisés no volvía del monte, estuvo allí, dice la palabra de Dios, 40 días y 40 noches. Entonces el pueblo, podemos decir que confundido, errante en sus pensamientos, comenzó a olvidar las cosas que Dios había hecho con ellos, las maravillas de Dios, y comenzaron a hacer conforme a los pensamientos que le venían en ese momento. Ellos querían tener dioses, o mejor dicho, pidieron a Aarón que le construyese dioses que vayan delante de nosotros. Voy a leer bien la cita. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, dice. Vemos... Y Aarón, también confundido, accedió a esa orden que le dio el mismo pueblo, ¿no? Y llegó a hacer, ¿no?, un becerro de oro, dice, un dios, y dice que le alabaron y sí, le alabaron y se quedaron hasta madrugada alabando a esos dioses, ¿no? Vamos a leer entonces esos versículos que menciona Cristian. ¿Verdad? Sí, el capítulo 32, el 4 y el 4 y, perdón, sí, el 4 y el 6. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril hizo de ello, un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Bueno, como decíamos antes, Dios siempre está al tanto. Dios es el único que conoce nuestro corazón, que lo pone a prueba, y Él siempre está viendo cada uno de nuestros pasos, así como los guía, también Él ve, Él nos orienta, pero Él está pendiente de cada uno de nosotros. Si nos apropiamos aquí de lo que sucede con el pueblo, ¿no? Y viendo Dios en toda su potestad, dice acá, le dice a Moisés: entonces Jehová dijo a Moisés, Éxodo 32:7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Otra vez esta palabra que también encontrábamos en los tiempos de Noé, en la forma de describir a esa generación que habitaba en aquel tiempo. Dice: tu pueblo se ha corrompido. El versículo 8 es fuerte, dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces, esta desobediencia, como decíamos hoy, claramente trae una consecuencia que Cristian va a explicar. ¿Una consecuencia? En el mismo, siguiendo nomás con la lectura, en el versículo 8, ¿querés leer 8, 9 y 10? Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificio, y le han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y lo consuma. Y de ti, yo haré una gran nación. Muy bien. Aquí otra vez hablábamos de este castigo, de este enojo, de la ira de Dios, porque Dios es un Dios celoso. Él no quiere que adoremos ni que tengamos otros dioses ajenos, dioses que no sean. No nos haremos dioses, dice, ni en la tierra y ni en los cielos. Y entonces aquí él dice que se iba a encender su furor. Le dice a Moisés: déjame que se encienda mi furor.
Pero, como ya decíamos al comienzo y estuvimos repitiendo para no olvidarnos, esta desobediencia, este castigo, perdón, no es para siempre. Dios siempre manda una salida. En este caso vimos cómo utilizó a Noé y ahora utiliza a Moisés. Utiliza a Moisés para que interceda, para que Dios no se encienda, no se enoje y no castigue de tal manera al pueblo. Le dijo Moisés: ¿acaso vas a destruir a todo el pueblo? ¿Qué van a decir los egipcios? Que los sacaste para que mueran en el desierto. Y acá podemos leer donde Moisés intercede por el pueblo y habla con Dios en el 32:30. Si mal no anoté. Dice: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Y el 31 dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Acá le pide que perdone el pecado del pueblo, ¿no es cierto? Moisés intercede. ¿Sí? Bueno, y teníamos también otro ejemplo similar, pero vamos a contarlo de manera breve. La historia sí se encuentra muchos conocerán, en Jueces 6, sobre Gedeón, sobre el llamamiento de Gedeón, pero sucede lo mismo. Quiero resaltar esta parte nomás que se encuentra en el versículo 1, que el pueblo hacía lo malo delante de los ojos de Dios. Ahora queremos trasladar esto a nuestra situación actual. Para ir cerrando, ¿por qué elegimos estas historias? Bueno, nosotros habíamos elegido esto porque muchas veces nos encontramos como este pueblo haciendo lo malo, desobedeciendo a Dios, pero contamos, ¿no?, con un intercesor aún mayor que Noé, un intercesor aún mayor que Moisés. Es nuestro Señor Jesucristo, que vino a la tierra para salvarnos, para que encontremos una salida, para que ya no andemos en los caminos de nuestro corazón, para que podamos vivir para Él, para que podamos tener una salida. Y queríamos comentar, ¿no es cierto?, de qué se trata esta salida. Nos ofrece por gracia un regalo maravilloso, un regalo eterno, que es la vida eterna, que podemos acceder. ¿Cuáles son los pasos para acceder a la vida eterna, Cristian? Debemos aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador, y para que venga a morar el Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. Bien, y también, como siempre acostumbramos a decir, la invitación está abierta. Cualquiera de las personas que aún no han tomado ese paso de arrepentirse de sus malos caminos, de convertirse y de primeramente arrepentirse y creer en Dios, pueden hacerlo en cualquier momento. Pueden entrar a solas en su cuarto, pueden recibir al Señor Jesucristo. No hace falta ni un sacrificio como en los tiempos antiguos, solamente creer y arrepentirse. Allí, como decía Cristian, el Espíritu Santo va a venir a morar en nuestras vidas, vamos a tener vida eterna, vamos a sentir un gozo, una paz inigualable, y vamos a ser llamados sus hijos. Vamos a ser herederos de una patria que no está aquí en la tierra, sino que está en los cielos. Queremos, ir finalizando y cerrando. Sí. Muchas gracias, queridos hermanos, por habernos escuchado. Ya el tiempo ha llegado.